Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto se acaba. Como dice el título de este episodio, esto se acaba. Bienvenido, bienvenida si acabas de llegar, aunque esto se acaba. Yo soy Jaume Struck, soy, o era, más bien dicho, el ninja del contenido. Esto es, o era, bueno, ahora lo entenderás todo, contenido ninja. Y este episodio es un poco distinto, ¿de acuerdo? Más que un capítulo del podcast, esto va a ser una actualización personal. Es algo que ya vengo haciendo en las últimas newsletters, pero bueno, esto es una pequeña pausa en el podcast también para contarte por dónde van las cosas y hacia dónde quiero llevar este proyecto. Y es que llevo unos meses de parón autoimpuesto, bueno, parón tampoco, pero al menos del podcast, ¿no? Y no porque me falten ideas, de hecho tengo demasiadas ideas, sino porque por primera vez en mucho tiempo estoy intentando no correr, quiero hacerlo bien y quiero que todo encaje, todo lo que hago encaje con la persona que soy ahora. Y es que cuando empecé Contenido Ninja, la idea era hablar de marca personal y de creación de contenido. Pues bueno, pues entrevistas a gente, hablaba de estrategias, de redes, de comunicación. Todo giraba en torno a eso. Y fue un proyecto que me ha dado muchísimo. He conocido a gente increíble, me ayuda a aprender. He disfrutado de cada podcast, de cada newsletter. Pero poco a poco, sin planearlo, todo ha ido cambiando. Y los episodios han empezado a parecerse más a las cosas que hacía antes. Más de reflexión personal, de opinión, de situaciones cotidianas, cosas que me pasan. Y aunque al principio no me daba cuenta de esto, pues con el tiempo lo he ido notando, ¿no? Que esos eran los capítulos que más disfrutaba hacer y con los que más conectaba con la gente, ¿no? De hecho, creo que el punto de inflexión fue después de mi viaje a Düsseldorf. Durante ese viaje grabé varios audios, ¿no? Sin guión, simplemente contando lo que pasaba, lo que sentía. Y bueno, pues ahí me di cuenta de algo importante, que lo que realmente me gusta hacer es hablar de mis cosas, ¿no? De lo que pienso, de lo que vivo y sobre todo hacerlo sin la presión de tener que parecer experto en nada. Aunque lo sea, ¿eh? Eso es lo de menos, pero que sin tener esa presión de, buah, esto lo puedo decir, esto no, ¿qué va a parecer si lo digo o no? Entonces, yo me he dado cuenta de que cuando hablo desde lo personal, conecto mejor con la gente y también conmigo mismo, que eso es muy importante también, ¿no? Yo me siento más cómodo, más libre, más yo, podría decir, ¿no? Entonces, poquito a poquito esto va a ir cambiando, ya lo está haciendo, pero todo este cambio no es casualidad, ¿vale? Viene de esa necesidad de volver a hablar como persona, no como personaje, ¿no? Esto de, hola, soy Jaume, el ninja del contenido, no, ya no. Ahora soy Jaume y ya está, Jaume Struck, ¿vale? Y es que, a ver, la verdad es que durante años Contenido Ninja me ha representado y he estado muy cómodo con ello, pero hoy ya no, ¿vale? Pues yo me creé un personaje que tenía su gracia con su storytelling del ninja y toda esta cosa japonesa detrás, pero ahora quiero dejar atrás eso, ¿vale? No lo japonés, eso me encanta, eso siempre está ahí en mi vida, pero lo del ninja sí, ¿vale? Quiero dejar de ser un personaje y volver a ser, pues, Jauma, a secas, ¿no? Decirte que ya he ido aplicando cambios, de hecho la newsletter, aunque la URL es contenidoninja.substack.com y puedes seguir accediendo desde contenido.ninja, la newsletter ya se publica con mi nombre, ¿vale? Es decir, si tú estás registrado o registrada en la newsletter, ya te llegará con el nombre de Jaume Struck. Y aunque el podcast va a seguir un tiempo más como contenido ninja, también va a evolucionar. Lo que pasa es que todavía no tengo claro el nombre que le quiero poner. La newsletter se va a llamar con mi nombre, Jaume Struck, ¿de acuerdo? En principio no va a haber más cambio que ese, pero el podcast sí que me gustaría que tenga otro nombre, pues también para que la gente, si busque, depende de lo que busque, en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, pues que pueda aparecerle, ¿no? La gente que no me conoce no va a buscar mi nombre, obviamente. Pero si le pongo otro título, pues quizá tenga más gracia, ¿no? En cualquier caso, como digo, no tengo prisa. La idea es que todos estos cambios, ¿no? Pues el nombre, el tono, el enfoque, todo esto poco a poco se vaya asentando con vistas al año que viene, a 2026, que estamos en octubre, que tampoco queda tanto. Y es que hay tres cosas que estoy priorizando ahora mismo. Por un lado es la formación, ¿vale? Es decir, quiero seguir aprendiendo y comunicar de la manera que quiero. Y tengo varias formaciones pendientes y que todas al final me van a ayudar. De hecho, un buen episodio sería en qué formaciones ando metido ahora mismo. Luego, por otro lado, la inspiración, ¿vale? Es decir, estoy explorando nuevos formatos, descubriendo creadores y creadoras que me fijo en lo que hacen y poquito a poquito me van ayudando a definir un poco más el estilo que quiero llevar a partir de ahora, que ya te digo que al final va a ser algo muy personal,
Pero bueno, también pues si decido grabar vídeo o bueno, ¿no? O cómo quiero estructurar el podcast, pues a lo mejor me va bien aprender de otras personas, ¿no? Y luego, por otro lado, no tiene tanto que ver con el contenido, o sí, es la salud, ¿vale? Últimamente, pues estoy intentando dormir mejor, comer mejor, moverme más, hacer deporte. Desde agosto, pues no he parado de hacer deporte. Me he adelgazado bastante, me encuentro muy en forma. De hecho, es el momento a nivel salud que creo que me encuentro mejor de los últimos años, diría yo. Y al final, pues todo esto forma parte, ¿no? De este proceso creativo. De hecho, mira, también sería otro episodio del que podría hablar a nivel más personal, ¿no? De estos cambios que estoy aplicando y que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y, y bueno, pues esto sería un poquito los tres pilares de mi vida ahora mismo, que es la formación, la inspiración y la salud, ¿vale? Todo, los tres pilares de mi vida en cuanto al proyecto que quiero llevar, que hasta ahora era Contenido Ninja y ahora de momento, pues nada, tiene mi nombre, Jaume Struck, y ya está, ¿no? Sí que es verdad que este cambio de hacerlo más personal viene pues por varias cositas, ¿no? La primera es que antes de Contenido Ninja yo ya grababa podcast, llevo muchísimos años grabando podcast, pero justo lo que había antes de Contenido Ninja era algo muy personal en el que hablaba de lo que yo quería, pero bueno, de cosas que me interesan, ¿eh? Cosas que también he hablado en Contenido Ninja, de productividad, de cosas de salud, bueno, pues, ¿no? De marca personal, por supuesto, de contenido. Pero hay un podcast que sigo, o que seguía, más bien dicho, porque ya se ha terminado, que es En Crisis de Xavi Robles. Yo, de hecho, formaba parte de la comunidad Premium y me encantaba cómo hablaba pues, de su vida, de sus proyectos, y hablaba de lo que pensaba sin pretensiones, ¿no? Simplemente pues, te hacía pensar, él hablaba y te hacía pensar. A veces invitaba gente, pero que eso también me ha gustado, ¿no? Es decir, no quiero invitar a alguien que se dedica a tal cosa para hablar de esa cosa, sino... Como, es que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo te lo podría decir? No quiero traer al podcast a gente para que hable de su libro, sino que quiero hablar de un libro con gente, ¿vale? Creo que se entiende un poquito la metáfora. Pero bueno, en resumen, que el podcast este de En Crisis de Xavi Robles me gustaba mucho, por desgracia pues ya se ha terminado. Y es casualidad, porque esto que te estoy contando, esto que estás escuchando ahora mismo, lo puse en una newsletter hace un par de semanas y hablaba de esto. Y justo ese día en el que mencionaba, obviamente, En Crisis, pues justo ese día subieron el último episodio del podcast y fue como, hostias, justo hoy que lo recomiendo se acaba. Pero bueno, fue como, como una señal, por así decirlo, ¿no? Y ya te digo, no es que mi intención ni mucho menos es hacer un podcast como el suyo, pero sí que me quedo con esa naturalidad, con esa forma de hablar desde lo cotidiano, de compartir reflexiones sin esa pretensión de enseñarle nada a nadie, ¿no? Eso es lo que quiero trasladar al nuevo rumbo que quiero seguir con mi proyecto, que es hablar de cosas que me interesan, de cosas que me inquietan, de cosas que me hacen pensar y quizá a ti también te hagan pensar. Y que si invito a alguien al podcast será porque esa persona tiene algo que aportar al tema, no simplemente porque se dedica a algo, ¿no? Y bueno, pues después de todo esto, después de pensarlo mucho, he llegado a una conclusión bastante sencilla, y es que simplemente quiero volver a hablar de lo que más me gusta, que es, pues, bueno, de muchos temas, ¿no? Pues de vida, de creatividad, de productividad, de trabajo, de sentido del humor, ¿no? De observar cosas de lo cotidiano, ¿no? Hay una película que es la de Perfect Days, de hecho, en la comunidad de En Crisis se hablaba mucho de esa película, Perfect Days, creo que se llama, la voy a buscar un momentito, Perfect Days, una película japonesa que yo también la vi antes de que la mencionaran, bueno, la vi antes de unirme a su comunidad y luego vi que les gustaba, es una película como muy tranquila que habla de la belleza en lo cotidiano, ¿vale? Hostia, ahora tengo ganas de volver a verla. Perfect Days, está muy, 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 muy chula, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo en qué plataforma la vi, pero bueno, Perfect Days, la buscas, está muy chula. Y ya te digo, pues temas cotidianos, ¿vale? Pero bueno, que ahí haya un trasfondo detrás, pues que te haga pensar un poquito, ¿vale? Pero sin postureo, sin máscaras, ¿vale? La máscara del ninja ya queda fuera, sin un guión cerrado. Obviamente yo para mis podcasts me preparo guiones y no voy a dejar de hacerlo, pero no un guión leído como tal,
sino que, bueno, pues simplemente, ¿no? Pues yo compartiendo lo que voy aprendiendo por el camino y si a ti te interesa bien y si no te interesa lo que hablo una semana, pues no pasa nada, pues esa semana no lo escuchas o bueno, al fin y al cabo van a ser episodios cortitos como vengo haciendo hasta ahora, eso en principio no creo que cambie, entonces a lo mejor pues escuchas un podcast de 10 minutos y uno te llegará más que otro, ¿no? Pero bueno, voy a intentar pues hablar de cositas interesantes, ¿no? Pero sobre todo de cosas que me interesen a mí y bueno, quiero pensar que las cosas que me interesan a mí pues pueden interesar también a la gente que me sigue, ¿no? Y bueno, pues para que te hagas una idea, ¿vale? De por dónde pueden ir los tiros, últimamente estoy trasteando con cosas, ¿no? De almacenamiento en la nube, hacerme un NAS casero sobre temas de domótica, un poquito de videojuegos también, fotografía, productividad, ¿no? También me apetece mucho volver a hablar de productividad porque, bueno, pues también hay que organizarse, ver qué aplicaciones utilizo, qué materiales utilizo, cómo organizo mi trabajo, porque aunque uno crea que ya ha encontrado su forma ideal de trabajar, la realidad es que siempre aparecen nuevas herramientas, nuevos software, nuevas formas de trabajar, nuevas ideas, ¿no? Y todo eso me encanta explorarlo, ¿vale? Así que sí, también voy a hablar de eso aquí, en el podcast, que ya te digo, que va a cambiar el nombre, pero no sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? No sé cómo lo voy a hacer todavía, eso es una incógnita hasta para mí, pero seguramente le cambie el nombre a este podcast y nada, y continuará con otro nombre como se ha hecho 1.000 millones de veces y aquí no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, si de algo estoy seguro es de que voy a volver un poco a mis raíces, esto me va a dar la libertad de hablar de lo que quiera. Si dentro de 6 meses, un año o 2 años de repente me apasiona un tema muy concreto, podré dedicarme por completo a hablar de eso, pero aquí dentro de este espacio, porque va a ser personal, ¿vale? Y eso va a hacer que no sienta que estoy traicionando al proyecto, ¿no? Es decir, si ahora en Contenido Ninja, con este nombre, con este enfoque del ninja, de marca personal y contenido, si ahora de repente me pongo a hablar de unos cómics que me he leído o de videojuegos, pues a lo mejor en mi cabeza como que no tiene mucho sentido, pero si lo hago con mi nombre y todo lo que me envuelve y lo que me gusta a mí, pues entonces sí tendría sentido, ¿vale? Porque al final todo lo que comparto aquí siempre va a llevar mi toque, siempre será personal y siempre van a hacer de la curiosidad, ¿vale? Así que nada, voy terminando, ¿eh? Si ves que el proyecto cambia poco a poco, ya te digo que es normal. A lo mejor estás escuchando esto porque estás suscrito o suscrita en Spotify, en Apple Podcast, al podcast, lo que sea, pero a lo mejor lo estás escuchando porque te ha llegado la newsletter y la newsletter ya no te ha llegado con el nombre de Contenido Ninja, sino con mi nombre, con Jaume Struck. Bueno, básicamente estoy simplificando, estoy priorizando, estoy dejando que cada cosa encuentre su lugar en este proyecto y al final de eso va todo esto, ¿vale? De dejar de ser un personaje y volver a ser una persona, porque pues llevo unos meses en mi vida en los que, bueno, pues me siento mejor conmigo mismo en muchos aspectos, en otros quizá no tanto, ¿vale? Estoy bien, tranquilo, que no cunda el pánico, estoy bien, pero eso, volver a ser una persona que habla de sus cosas y la gente que le sigue son otras personas que les interesan pues muy posiblemente las mismas cosas que a mí. Así que nada, oye, gracias por seguir ahí, gracias por escucharme, por acompañarme en este cambio. Nos seguimos viendo o escuchando con calma, ¿vale? Pero con muchas ganas en esta nueva etapa. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast, se llame como se llame. Hasta luego.